El ministro de Defensa de Israel asegura que continuarán los ataques contra el sur de la Franja de Gaza. En las últimas horas, la ofensiva israelí ha matado a más de 125 personas. En el Líbano se llevó a cabo el funeral del número 2 de Hamás y creador de su ala militar, Saleh al-Arouri, 2 días después de que este muriera en un ataque en Beirut. Hezbollah acusa del ataque a Israel, que ni confirma ni niega las acusaciones. Tiroteo en el primer día de vuelta a clase en Iowa, Estados Unidos. Un adolescente de 17 años mató a un compañero e hirió a otras 5 personas en un centro de educación secundaria. Según las autoridades, el atacante también murió por una herida autoinfligida. Bienvenidos a esta edición informativa. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en la Franja de Gaza, donde el ejército de Israel ha matado a más de 125 personas en las últimas horas, según informó el Ministerio de Salud del enclave palestino. Ya son más de 22.000 los palestinos muertos por la ofensiva israelí. Mientras, este jueves, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró que continuarán los ataques contra el sur de la Franja de Gaza, donde hace semanas el gobierno israelí instó a los palestinos a desplazarse. Por otro lado, Gallant ha asegurado que Israel no tomará el control civil del enclave después de la ofensiva. Mientras, voces extremistas del gabinete de Netanyahu plantean expulsar a la población palestina de la franja y ocuparla con colonos israelíes. Y mientras el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, está de nuevo en Israel con el objetivo declarado de evitar una escalada regional, y el Pentágono reivindicó el ataque en el que murió un militante proiraní en Irak al que responsabilizó de atacar a su personal, este jueves en Beirut miles de personas acudieron al entierro de Saleh al-Arouri, el que fuera número 2 de Hamás, que murió el martes en un ataque con drones por el que varias personas en Líbano culpan a Israel, que no lo ha reivindicado. Miles de personas despidieron al número 2 de Hamás, Saleh al-Arouri. Fue enterrado en el campamento de refugiados palestinos de Chátila, tras haber sido asesinado en Beirut, Líbano. Sus compañeros prometen venganza. El camino de la yihad y la resistencia no está exento de sacrificios. El martirio es la aspiración y la esperanza de cada combatiente que recorre este camino. Esta agresión recibirá una fuerte respuesta de la resistencia, proporcional al atroz crimen cometido por el enemigo sionista. Al-Arouri fue uno de los creadores del ala militar de Hamás, por lo que gozaba de un gran reconocimiento en los territorios palestinos. En Cisjordania, su familia lo tuvo que despedir desde la distancia. Es muy injusto y cruel por parte de las personas que controlan estos asuntos que no pueda asistir a su funeral. Lo mejor y más conveniente es llevar su cuerpo a su pueblo, su patria y su país. Aunque Israel no se ha atribuido todavía el ataque, ha dicho reiteradamente que quiere aniquilar a Hamás, por lo que este ataque ha levantado las alarmas de Occidente, ante lo que podría ser un nuevo paso hacia una escalada regional tras bombardear la capital del Líbano. La dinámica clave es que Estados Unidos se muestra reacio a hacer cualquier cosa que intensifique la situación, mientras que Israel está extremadamente concentrado en lograr avances permanentes para su seguridad nacional, porque se siente amenazado después de los ataques de Hamás. Precisamente este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, inicia una gira por Medio Oriente para establecer contactos diplomáticos de alto nivel. Antes de su viaje, Blinken conversó con su homóloga francesa, Catherine Colonna. Coincidieron en la necesidad de evitar una escalada en Irán y Líbano. Cambiamos de información, pasamos a Estados Unidos porque un adolescente de 17 años mató a un niño e hirió a otras 5 personas en un tiroteo en una escuela secundaria del estado de Iowa en el primer día de clases tras las vacaciones de Navidad. La víctima mortal era un alumno de 6º grado. Según las autoridades estatales, el atacante también era estudiante de la institución y murió por una herida autoinfligida. Y entre los heridos, 4 son estudiantes y el otro el administrador del centro. La respuesta de las fuerzas del orden fue rápida e inmediata. Aproximadamente 150 agentes de agencias locales, estatales y federales respondieron en 1 hora. La investigación de la tragedia está en curso.
Continuamos en Estados Unidos porque el Partido Demócrata denunció que Trump se habría aprovechado de su estatus presidencial para beneficiar a sus empresas privadas. Un detallado informe señala que las compañías de Trump recibieron $7,8 millones de gobiernos extranjeros mientras el magnate republicano era presidente del país. Básicamente, los ingresos corresponden a altos funcionarios extranjeros que se alojaron en hoteles de Trump durante visitas a Estados Unidos. Previamente, desde Washington, nuestro corresponsal nos ampliaba la información. Trump y su familia recibieron pagos de 20 países por cerca de $7,8 millones, mientras que fue presidente, según un reporte publicado este jueves por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por el Partido Demócrata. Los pagos fueron hechos a hoteles y propiedades del expresidente en Washington, Nueva York y Las Vegas. Dinero que habría enriquecido a Trump mientras que tomaba decisiones de política internacional que pudieron haber beneficiado a quienes gastaban en sus propiedades. El reporte indica que Trump violó la cláusula de pagos extranjeros de la Constitución que prohíbe a un presidente aceptar pagos en dinero o regalos sin la aprobación previa del Congreso. Al respecto, el representante a la Cámara, Jamie Raskin, demócrata por Maryland y miembro del Comité de Supervisión, resaltó que en el reporte China fue el principal cliente de Trump, pagando más de $5,5 millones a sus propiedades. Algunos de los otros países que hicieron pagos al expresidente fueron también Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, India y Afganistán, entre otros. Y en otras noticias, un tribunal estadounidense publicó más de 900 páginas de documentos del caso Jeffrey Epstein, el inversionista que se suicidó en prisión mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual de mujeres y niñas en Estados Unidos. Las personas nombradas no necesariamente cometieron un delito, sino que pueden figurar en la lista por haber estado en correos electrónicos o en declaraciones. Un tribunal de Nueva York publicó el miércoles cientos de páginas de documentos judiciales de una demanda relacionada con el difunto financiero Jeffrey Epstein. Entre los nombrados están dos expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton y Donald Trump, quienes habían sido fotografiados anteriormente con Epstein, quien murió por aparente suicidio en una prisión en 2019. Jeffrey Epstein fue acusado de abuso sexual, trata de mujeres y adolescentes. Su cómplice, la socialité británica Ghislaine Maxwell, fue condenada a 20 años de prisión por trata de personas en 2020. También fue nombrado el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III. El príncipe había sido acusado previamente de tener relaciones sexuales con una menor, Virginia Giuffre, quien dice fue traficada por Epstein y Maxwell. El príncipe Andrés siempre ha negado la acusación. Los documentos abiertos se presentaron para una demanda iniciada por Giuffre contra Maxwell, que se resolvió extrajudicialmente en 2017. Es el primer conjunto de documentos que se revela tras una orden judicial del 18 de diciembre, emitida por la jueza Loretta Preska. Las personas nombradas no están acusadas de participación en ningún delito, aunque algunos de los mencionados han argumentado que las identidades deberían haber permanecido ocultas. Y en otras noticias, un niño estadounidense de 13 años consiguió una hazaña perseguida desde hace más de 3 décadas y se convirtió en la primera persona en ganarle a la versión original del videojuego Tetris. Logró un puntaje que solo había sido alcanzado por la inteligencia artificial. Este es el preciso momento en el que Willis Gibson, de 13 años, hizo algo que nadie había hecho antes. Grabándose a sí mismo y retransmitiendo su partida de Tetris en directo, alcanzó una puntuación de 999.999 y la pantalla se congeló. El adolescente pierde el aliento. No puede creer lo que ve en sus ojos. Diseñado por un ingeniero ruso, Tetris fue lanzado en la consola original de Nintendo en 1989. Hasta ahora, solo la inteligencia artificial había sido capaz de llegar a lo que los jugadores llaman pantalla de muerte, un punto en el que el código falla y bloquea el juego. La jefa de Tetris reaccionó al hecho sin precedentes. Enhorabuena por este logro extraordinario, una hazaña que desafía todas las limitaciones preconcebidas de este juego legendario. El adolescente lleva participando en torneos de Tetris desde 2021. Un testimonio del poder cultural y de permanencia del juego en un mundo de alternativas inmersas tridimensionales.
Este juego es uno de los más populares jamás inventados, que incluso ha sido objeto de una película en Apple TV Plus en 2023. Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención. Ya regresamos.